Un momentico, general, en esos momentos, la DICIP, usted. Bueno, en esos momentos yo me encontraba en la sede de la DICIP, de la dirección en Chaguaramo, porque en el mismo momento en que se produce la toma de la Carlota y de la Casona, yo recibo la información y voy justamente trasladándome hacia la DICIP por la avenida Río de Janeiro, ¿no? Nos metimos hacia el centro comercial La Merced y realmente constatamos la presencia de tropas paracaidistas en la entrada de la Carlota. Ahí yo decidí ir a la oficina en Chaguaramo, ¿no? Y mantener los contactos telefónicos en lo posible con todas las autoridades, de manera a estar informado y poder informar a la vez al presidente. En ese momento realmente la situación para mí era bastante confusa. Sin embargo, como había un servicio de patrullaje a esa hora, muchos de estos funcionarios acudieron a la casona porque el propio jefe de la escolta civil solicitó ese apoyo por radiotransmisión y al lugar acudieron unas 4 o 5 patrullas y empezaron a mantener una información de cuál era la situación. Yo logré un contacto con un oficial del regimiento de la Guardia de Honor, un coronel, y a partir de ese momento él comenzó a informarme sobre cuál era la situación que se estaba desarrollando en el Palacio. Los primeros detenidos, un oficial, un capitán, no recuerdo el nombre, y en ese momento el capitán le informa al comandante del regimiento, que era creo que el comandante del regimiento, el segundo comandante, más o menos de qué se trataba y quién era el líder y dónde estaba el líder, ¿no? Ahí aparece el comandante Hugo Chávez como cabecilla del movimiento, instalado en el Museo Histórico de la Planicie. Nosotros sentimos, no sé exactamente a qué hora fue, me imagino que sería como a las 4 de la mañana, entre las 3 y las 4, se presentó allá a Chaguaramo, recuerdo un autobusete, un microautobús blanco, lo pudimos ver desde nuestra oficina, se instaló en la esquina de abajo, de él descendieron una escuadra, diría yo, de soldados en uniforme de camuflaje. No recuerdo si tenían la boina de paracaidista, eso sí, camuflado. Es decir, pintado, pues. Sí, sí. Cara pintada como el caso argentino. Unos cara pintada. Y realmente constituían para los funcionarios un blanco muy fácil, ¿no? Sin embargo, la decisión fue dejar y esperar qué era lo que ellos pretendían hacer, porque desde la avenida de abajo hasta la DC, que queda donde está el autocine, hay una subida bastante prolongada. Hay 100 y pico metros, 200 metros por más o menos, y a nosotros habíamos colocado a título de barricada una serie de vehículos, porque la información que teníamos era que hacia la DC se dirigía una columna de tanques para tomar las instalaciones. Entonces, la única realmente defensa, o lo que se nos ocurrió en ese momento, fue colocar una serie de vehículos de manera de obstaculizar el avance de los tanques. Sin embargo, los tanques no llegaron. ¿Y estos hombres que estaban ahí? Estos hombres ellos se bajaron, los vimos muy indefensos, y decidimos esperar. Si ellos llegaban arriba, pues tendríamos que enfrentarlos. Ellos lo que hicieron fue disparar un AT-4, 2 disparos, uno sobre nuestra ambulancia. AT-4 es que una bazuca. Eso es una bazuca, digamos, es el término más popular. Dispararon sobre la ambulancia y dispararon sobre otro vehículo, que quedaron, por supuesto, totalmente inutilizados. Y el efecto de estas explosiones a esa hora, por supuesto, generó en todo el vecindario, una zona muy poblada, un terror infinito. Nosotros tenemos relatos de los vecinos que vieron perfectamente, que coinciden con lo que yo estoy describiendo, cuando se colocaron las piezas y cuando apuntaron, y el jefe de pieza ordenó el disparo. Pero como veíamos que no había ningún avance, tampoco ellos echaron unas ráfagas así hacia el estacionamiento sin mayor importancia. Yo creo que ellos no tenían la menor idea de dónde quedaba la DC, y lo que había era que dejar que ellos se devolvieran, y así ocurrió. Se montaron al auto y se fueron. Y nosotros lo dejamos ir porque no había necesidad de... Esa es la genialidad militar de Chávez, el que iba a salvar el país. Que no sabían dónde estaban. Esa es, digamos, la experiencia, digamos, que yo tuve. De ese momento. Hubo, sí, en la Casona, lamentablemente, entre la Casona y la Carlota, hubo un enfrentamiento
porque estos funcionarios que estaban de patrullaje, en patrullas además absolutamente identificadas color amarillo, no había manera de camuflarla. Debo decir que el personal que actúa en una patrulla es el conductor y el asistente del segundo. Son dos personas. Y el armamento que normalmente utiliza es un revólver Magnum 357 y normalmente una escopeta de esa recortada. Ese es el gran armamento. Y sin embargo, estos funcionarios, en esta confusión, trataron de apoyar a los funcionarios que estaban del lado dentro de la casona. Bueno, y ahí ocurrieron lamentablemente bajas. Ok, dígame. Yo tengo algo que decir importante de la casona. El presidente Pérez sale de la casona en su vehículo presidencial con el chofer y el edecán. En el Cádila. En el carro protocolar blindado del presidente. Sale sin escolta y sale sin motorizados. Cuando él va transitando por la plaza que está frente a la casona, los soldados alzados estaban ya en posición de tirador frente a la casona. Y el comandante de esa unidad, rebelde, le dice a las tropas: no disparen, que nos están engañando, ahí no viene el presidente. Y el presidente iba ahí. Y pasó a escasos metros de los soldados. Esto lo sé yo, porque una vez que terminó el periodo crítico del golpe, yo fui al hospital militar a visitar a los heridos, y el sargento de guardia en la casona, herido en la casona, me contó que él estaba detenido por las tropas, y él pudo observar el movimiento de los alzados y la inseguridad que ellos tenían para actuar frente a la casona en el momento que sale el presidente Pérez. Porque me acuerdo que esa noche hicimos el programa y decían ellos que como se había desvestido todo el mundo, se había acostado, no pudieron empatar la caravana, no hubo tiempo de empatar toda la caravana, y lo que salió fue primero el presidente con el segundo carro ahí. Y previamente a la llegada de los miembros de la DICIP a la casona, el comandante del batallón de custodia, que es miembro de la Casa Militar, teniente coronel, es un oficial que yo me había opuesto a que fuera designado para ese cargo, porque había quedado de último en el curso de Estado Mayor que dan en el ejército. De 78 oficiales, él había quedado de número 78. Eso es antes del golpe. Eso es en julio 91. Entonces a mí me llama el general Peñalosa Zambrano, me llama el general Rangel y me llama el ministro Ochoa a que acepte el teniente coronel, porque es un excelente oficial. Yo le digo: lo siento mucho, no lo puedo aceptar, porque a la Casa Militar no pueden venir oficiales de segunda categoría. Tienen que ser oficiales escogidos y presentados por los comandantes de cada fuerza. Yo hablo con el presidente Pérez, le explico el problema, me dice: almirante, no entre en conflicto con el ministro de la Defensa ni con el alto mando, vamos a aceptar ese teniente coronel. Resulta que ese teniente coronel, la noche del 4, él pretendía entregar la casona a los alzados. Y si no es por la primera dama de la República, la señora Blanca de Pérez, que con una ametralladora combinó a ese comandante a que no se entregara la casona. La señora Pérez, armada, este cuento no lo sabemos, esto es nuevo. La señora Blanca Pérez con una ametralladora. Con una ametralladora le dijo al comandante: si usted no defiende la casona, nosotros la defendemos. Entonces el comandante se vio la necesidad de emplear el dispositivo de seguridad y de protección a la casona, pero fue porque la primera dama se opuso al rendimiento de ese oficial. Él se iba a rendir. Amigos, ya regresamos porque esto se está poniendo bien importante, cosas que no conocemos de lo que pasó ese 4 de febrero. Doña Blanca con ametralladora. Ya volvemos. Antes de continuar con el Miraflores y la salida del presidente y todo, yo quiero que hablemos un poquito de Maracaibo, porque también, bueno, al comandante de las Cárdenas, el gobernador del Zulia, se le dijo, pero estaba en la Comisión de Gobernadores, y bueno, él estuvo esta mañana en Venevisión en un programa como gobernador del Zulia. Pero fue tan exitoso, general, el comandante de las Cárdenas en tomar el Zulia, porque se ha puesto como ejemplo que el único que funcionó ese día fue el comandante de las Cárdenas, porque tomó el estado Zulia, tomó al gobernador y tomó todo el estado Zulia. ¿Es cierto eso o no? Bueno, yo creo que se ha exagerado, y yo no voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo creo que se ha exagerado un poco en detrimento del comandante Chávez, comparando que haya un éxito y aquí no lo hubo, ¿no? Evidentemente que no es lo mismo tomar la casa del gobernador custodiada por un par de policías que capturar al presidente, que tiene un regimiento de guardia de honor y una cantidad de... y una operación de tantos objetivos tan complicados como la ciudad de Caracas, necesariamente hacía la operación mucho más compleja. Y yo creo que en Maracaibo también vale la pena resaltar, y el propio Arias Cárdenas creo que lo ha reconocido así, la actuación del general Lara Extraño, que era el comandante. Particularmente, él era el comandante de la división.
particularmente debido a una acción del general, personalmente, el general Lara Extraño, impidió que un grupo de alzados hicieran una masacre prácticamente a la sede de la DICI en Maracaibo. Tenemos la fotografía y todo el reportaje de la manera exagerada en que se disparó sobre la DICI. Y los funcionarios lo que estaban eran protegidos internamente hasta que apareció el general Lara Extraño y disolvió esa situación. Y a partir de ese momento el propio general condujo una serie de operaciones de recuperación del regional, del destacamento, y al final evidentemente el fuerte que era el cuartel Libertador sí hubo mucha resistencia, mucha dificultad por su ubicación, por el contenido que había ahí, porque ese era el batallón del comandante Arias Cárdenas. Y no digo esto ni para resaltar la actitud de uno, ni para mejorar la de otro, sino tratar de ser un poco... La DICI no fue tomada, entonces... La DICI no fue tomada en Maracaibo, gracias a la intervención, pero sí fue atacada y los daños terribles. Hay una cosa, diga, tocayo, diga. Hay una cosa que es la siguiente. El comandante Arias Cárdenas tiene un éxito importante en el Zulia porque él está en el Zulia. Él está en Maracaibo y él controla su unidad. El teniente coronel Hugo Chávez no logra los objetivos porque tiene que venir en autobús de Maracaibo. O sea, no podemos, las características de las operaciones eran totalmente diferentes. Y la ciudad y las dificultades en Caracas eran mucho mayor que en cualquier otra parte. ¿Qué dice usted, de Venezuela? almirante? Yo coincido con el general Heinz y Ojeda. Es muy difícil para un oficial que no conozca bien el teatro de operaciones, en una planificación militar, poder decidir y actuar con solvencia frente a un grupo de militares o a un enemigo hipotético que él no sabe cómo está preparado. Ahora fíjese, allá en el Zulia, lo del Zulia, antes de continuar con lo de Caracas. En el Zulia, la información que nos llegaba a nosotros a Miraflores posteriormente a los eventos críticos del golpe, después que toman la gobernación y es recapturada por el general Lara Extraño, a mí me informaron en Miraflores el día 4 de la mañana que iban a liberar algunos oficiales o miembros del grupo rebelde, entre los cuales se encontraba un teniente del ejército, sobrino del general Ochoa Antich. Como golpista. Como estaba capturado entre los que se habían alzado, los rebeldes. Fue enviado el avión del ministro de la Defensa a buscar al teniente y el general Extraño no se lo entregó, se negó a entregarlo porque estaba detenido igual que otros. Esa fue una situación que se manejó muy calladamente porque involucraba al ministro de la Defensa y realmente los momentos eran muy críticos para liberar a un oficial que haya participado activamente en la toma de la DICIP o la captura de la DICIP. No, del regional 5. Y del regional 3 en Maracaibo. ¿Y qué le pasó al general Extraño? ¿Eso cómo se el general Extraño él siguió en su comando de división, pero creo que le costó el ascenso a general de división en el mes de julio siguiente. No como le costó el ascenso aquí al tocayo de Valenzuela, que después de haber estado en eso que estuvo, no lo ascendieron tampoco, ¿es verdad? Bueno, eso es parte de otra circunstancia. Eso es parte de los chismes de la Fuerza Armada. Sí. Sigamos entonces. Carlos Raúl, ¿qué piensa de todo esto que estás oyendo? Bueno, lo primero que yo quiero decirle a los tres es que yo, como venezolano, les agradezco mucho el papel que cada uno tuvo en ese momento tan crucial para la historia política de Venezuela. Hoy estaríamos viviendo en otras circunstancias, no tendríamos este programa. Estaríamos, quién sabe en qué condiciones, frente a un gobierno militar sacudido, descompuesto. Es decir, quién sabe qué clase de tinieblas históricas estaría viviendo este país si no hubiera sido por el papel tanto de ustedes como del propio Carlos Andrés Pérez. Y de la señora Pérez, porque ahora nos damos cuenta que tuvo más testículos que a lo mejor algunos de los hombres que la acompañaban. Realmente, yo diría, como leí en algún lugar, no recuerdo quién, que yo le agradezco dos cosas fundamentalmente a Carlos Andrés Pérez: que no se haya dejado tumbar ni el 4 ni el 27, y que se haya dejado tumbar el día que la Corte Suprema de Justicia, el día 20 de mayo, donde demostró su respeto por las instituciones democráticas y de respeto por la Constitución venezolana. Almirante, sigamos entonces. Usted está en Miraflores, se dan cuenta de la situación, ya entran los tanques, todo esto. ¿Cómo preparan la salida? Salida que dejó al Faro Cero metido en los abajo. Después de los primeros disparos, yo llamo al regimiento a preguntarle cómo está la situación por fuera, en la perimetría del Palacio. Y el coronel Marín Gómez, que ingresó al Palacio, al regimiento, prácticamente junto con los tanques, me informa y me dice: estamos rodeados aproximadamente 18 o 20 tanques Dragón, y los túneles del Palacio Blanco y los túneles del regimiento están tomados por soldados, aproximadamente 200 soldados ahí rodeando el palacio. Dentro del palacio estaban solamente el teniente coronel Dudamel con el presidente, el teniente coronel Anselmi con el presidente en la suite presidencial. En la parte interna del palacio, el comandante Dudamel defendiendo la entrada del palacio con 5 soldados y un suboficial del ejército, de la Fuerza Aérea, maestro mayor Jara,
por cierto, hermano de la secretaria Tarazona, Ajá, que tuvo el problema con el posterior en el gobierno del del presidente Velázquez. Viendo que estábamos rodeados, sin saber de dónde venía ese tipo de acción militar, a través del teléfono de Miraflores, del Inter, llamo a los 4 comandantes de fuerza. Usted llamó al comandante de la aviación, del ejército, de la marina y de la Guardia Nacional. Al ministro de la Defensa y al comandante de la tercera división de infantería, que tiene su sede en Fuerte Tiuna. A los 5 lo llamé. Ninguno me respondió el teléfono. Solamente el general Rangel Rojas, comandante del ejército, en su despacho. Le digo, mire, mi general, estoy rodeado de tanques en el palacio y no sé de dónde vienen esos tanques. No puedo actuar con el regimiento frente a una unidad blindada. Entonces él me dice, bueno, compañerito, me dice, yo tampoco sé lo que está pasando y no te puedo apoyar. Yo le digo al general Rangel, pero ¿cómo que usted no me puede apoyar si usted es el comandante del ejército? Y usted está en Fuerte Tiuna. Tantos soldados que hay en Fuerte Tiuna y no pueden mandar una unidad a Miraflores que me proteja. Y al presidente de la República trancó el teléfono. No me respondió. Lo vuelvo a llamar y no me tiene nadie. Llamé al comandante de la Armada y tampoco me respondió nadie. Llamé al comandante de la Marina a su casa, llamé al almirante Muñoz a su casa, llamé a varios oficiales almirantes, los conseguí en su casa todos, o la mayoría, los que llamé, pero ninguno está en capacidad de apoyarme con unidades militares. Traté de llamar a la Infantería Marina, pero yo tenía la duda de si los alzados eran infantes de Marina o no eran infantes de Marina, por lo que ya pasaba anteriormente con el almirante Gruber y el estado de malestar que había en la Infantería Marina, particularmente liderizada por el almirante Gruber. Viendo que no tenía apoyo de ninguno de los oficiales que me debían dar apoyo en ese momento, porque yo no contaba con el regimiento para ese tipo de ataque blindado. Es decir, no atendían el interministerial. No, ninguno. Ni el Ministerio de la Defensa tampoco. Ni en la Casa del Ministro tampoco, que lo llamé. Entonces llamé al general Maya Cardona, comandante de la Guardia Nacional. Entonces él me dijo lo siguiente: Carratú, estoy confundido porque no sé lo que está pasando, pero cuenta con el apoyo que te le voy a enviar. ¿Cuándo me lo envían? Tan pronto como tenga clara la situación aquí en el comando mío y en el Regional 5. Que es el que controla Caracas, ¿no? Sí, que es el que controla la parte de la Guardia Nacional en Caracas y en el litoral. Viendo que los tanques seguían entrando a Miraflores, se metieron 5 tanques en el palacio, le pregunté al comandante del regimiento si él podía resistir. Y él me dice, yo estoy resistiendo limitadamente, porque también es importante decir que el licenciamiento de las tropas de regimiento se efectuaban en enero y en diciembre y en julio. Y entonces la mitad de las tropas eran nuevas, sí. Y no había podido prepararlas para calificarlo como escoltas presidenciales. Entonces, frente a esa situación, hablé con el coronel Jun y le dije, mira Jun, vamos, tenemos que sacar al presidente del palacio. Entonces yo le dije a Jun, protégeme mientras salgo de mi despacho, de mi oficina, transito por la parte interior del palacio y voy a hablar con el presidente. Entonces hay un pasillo interno que fue construido en el periodo que fui jefe de la Casa Militar. Yo tenía la llave de esas puertas y por ese pasillo ingresé a la parte privada presidencial y me conseguí al presidente Pérez en la escalera frente a su oficina con el senador Alfaro Ucero, el doctor Ávila Vivas, el comandante fue mayor y el escolta civil Hernán Fernández. Ellos estaban en el descanso de la escalera. No estaban ni en la suite ni en la planta baja, estaban en el intermedio de la escalera. Entonces voy a hablar con el presidente y antes que yo hable me dice, almirante, ¿dónde están las bazucas y los tanques? Yo, presidente, que no tenemos ni bazooka ni tanques en el regimiento. Y estamos rodeados por tropas, los túneles están tomados y no hay manera de resistir aquí. Tenemos que salir del palacio. Él me dice, muy alterado, visiblemente alterado, me dice, almirante, yo no voy a abandonar el puesto de mando del gobierno. Yo me quedo en el palacio. En ese momento hay un cruce de miradas entre Alfaro Ucero, el ministro Ávila Vivas y el presidente. Y casi inmediatamente el presidente me dice, tiene 5 minutos para sacarme del palacio. Y bueno, espéreme aquí y yo regreso. Yo había llamado previamente, antes de hablar con el presidente, al garaje de la Casa Militar, donde están los carros presidenciales, y le dije a uno de los que me tenían por teléfono, no puedo decir quién fue ahorita en este momento, que me preparara un carro para sacar al presidente, que no fuera protocolar. Y le digo al jefe de la escolta civil, al comisario Hernán Fernández, que me acompañe, para no ir solo, porque realmente el palacio estaba
rodeado de soldados y los disparos eran por todas las Sí, partes no del sabían palacio. con qué se iba a topar, pues. Entonces salimos del despacho de la suite presidencial, pasamos por el Salón Pantano de Vargas y comenzamos a ascender para el Salón Ayacucho, que es el que comunica internamente con el garaje de la Casa Militar. En ese momento el comisario Fernández se va y me deja solo. Yo lo llamo y él dice, yo voy a donde el presidente. Cuando llego al Salón Ayacucho, la puerta que da acceso al garaje de la Casa Militar está cerrada. Una puerta de vidrio de seguridad, un vidrio grueso. Y veo del lado exterior a un miembro de la escolta presidencial, la escolta civil. Le digo que me abra la puerta. Y me dice que no tiene la llave. Y está pegado a la pared, como tapándose De los tiros. Y visiblemente también Alterado. para no decir asustado. Porque ahí todo el mundo, todos los que estamos en el palacio en ese momento, no digamos miedo, pero sí estamos sorprendidos por el factor sorpresa, Sí. que fue importante cómo nos agarraron dentro del palacio. Fue una sorpresa el número de volumen de tropas y el volumen de tanques. O sea, una fuerza abrumadoramente mayor que lo la que que teníamos en el tenían palacio. adentro. Rompo los vidrios, salgo al exterior, Rompe los vidrios como con disparos. con la ametralladora. Tiene una ametralladora, que con tiene esa una ametralladora culata, rompo los vidrios de la puerta esa, hablo un boquete, más o menos para que pase una persona, y le digo a los guardias nacionales que son de la escolta presidencial, necesitamos sacar al presidente, necesito voluntarios. Se me prestaron 4 voluntarios de los motorizados, buscan un carro, me habían traído un carro negro, y no, chico, este carro no, otro carro. Se fueron nuevamente al garaje y sacaron un carro gris, Un Ford. Ford LTD gris blindado, que por cierto era un carro asignado al presidente Lucinchi. Con teléfono instalado, me devuelvo, y designo el chofer del carro, que es el jefe de la escolta, el miembro de la escolta civil del palacio. Cuando llego arriba, le digo, presidente, ¿estamos listos? Y dice, bueno, vámonos. Y sale el presidente a su paso vivo y a su manera de ser, Con una ametralladora. decidido. Él estaba con una ametralladora y decía que él quería seguir combatiendo dentro del palacio. Él siempre demostró una actitud valiente y decidida para defender el palacio, pero militarmente no era el momento para defender el palacio, con ese grupo que estábamos ahí adentro. Se monta en el carro. Entonces, venimos por los pasillos internos a una velocidad Sí. muy rápida. Paso de El senador Alfaro se queda atrás. Se perdió allá adentro. Me acompañaban el comandante Fuemayor, el comandante Dudamel y el subjefe de la Casa Militar. Y el ministro Ávila Vivas. Salimos por el aeropuerto de vidrio, inmediatamente abrimos las puertas del carro, que ya estaban abiertas, mejor dicho, e ingresamos al carro y salimos hacia la parte inferior del palacio. El ministro Ávila Vivas y yo en la parte delantera, el presidente atrás, con el comisario Fernández y un guardia nacional armado, igualmente el chofer, porque el chofer que yo había designado se había ido, se había escapado de ahí, no estaba presente en el momento. Llegamos a la parte inferior del palacio, a la puerta que da hacia el Fermín Toro, y observamos que la puerta que se había mandado abrir estaba cerrada. Era una puerta de seguridad también, metálica, una reja grande, como unos 10 o 12 metros de longitud. Que se había mandado a abrir y estaba cerrado. Estaba cerrada. Entonces, claro, cuando llegamos ahí, el presidente se altera, y fue el momento, creo, más crítico que vivimos en el momento de salir del palacio, porque sabíamos que afuera estaban los tanques y estaban los soldados disparando, y no podíamos salir porque la puerta estaba cerrada. Entonces nos bajamos del carro, los guardias nacionales, mi persona, y nos fuimos al puesto de control de la puerta esa, que es una caseta que está ahí abajo en la parte del sótano. Y el guardia nacional, junto con un DICIP, comenzaron a tocar cables y hacen contacto con los cables y logran comenzar a abrir la puerta de salida del palacio. El presidente le dice al chofer, eche para atrás que no me voy. Que no me voy. Que me voy. Ajá. Y yo, presidente, usted aquí no me va a dejar. Y yo me monto en el carro. Y así como me monto yo, se montan los 2 soldados. Y salimos del palacio en ruta hacia el Congreso. Que venía bajando un tanque, por cierto, ahí mismo, ¿no? En el momento en que salimos por esa puerta, que es el momento más crítico, digo yo volteo a mi izquierda y veo que viene un tanque bajando por la bajada de Yaguno, de Yaguno a Solís. Ajá. Y al lado del tanque venían unos soldados corriendo. Pero la velocidad que llevaba el carro y el momento violento como salimos, yo creo que a esa corporación de ese tanque no le dio oportunidad, ni primero de reconocer el carro, y segundo de disparar y de hacer blanco sobre un blanco móvil, alta velocidad, que estaba desplazándose un espacio relativamente pequeño. Bueno, paramos aquí. ¿Dónde estaba a esa hora cuando pasa esa cosa? ¿Usted qué información tenía? No, yo como comandante del cuerpo de vigilancia estaba en mi comando. Como dije anteriormente, tenía una radiografía de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en el interior de la República, porque verdaderamente en Caracas conocía yo lo de la Carlota y lo de la Casona. Pero a esa hora, eso fue como a las 12 de la noche. En mi puesto de comando. 12 de la noche más o menos. 20 para la 1. 20 para la 1. A 1 de la mañana. Estaba en mi puesto de comando. Bien, regresamos amigos para continuar descubriendo una cantidad de cosas que no sabíamos del 4 de febrero del 92.